¿Está la guerra de Hamás y la guerra en Israel vinculados con las profecías del fin de los tiempos? Durante el fin de semana, cuando se desarrolló esta invasión de Hamás a Israel, por una variedad de razones, ¿qué ha estado pasando? En realidad, es solo una confirmación de que estamos viviendo en los últimos días. Quiero decir, la Biblia profetiza mucho sobre el conflicto de Israel, la guerra de Israel y los rumores de guerra que van a tener lugar, terremotos que están sucediendo ahora mismo. Todas estas cosas que están sucediendo son los precursores, creo, de los eventos reales del fin de los tiempos que vemos en el Apocalipsis capítulo 6 al 18. Así que en mi opinión es solo una confirmación más de que estamos viviendo en tiempos muy volátiles, pero tiempos que también son muy proféticos. Sí, y sabes que hay muchas personas en este momento que están viendo esto y tienen curiosidad, quieren entender la historia, y vamos a entrar en un poco de eso en lo que podamos. No abordaré todo esto, es una historia muy larga y profunda, pero sobre esta tierra y esta área y sobre este conflicto, aquellos que ven estos eventos y dicen, bueno, siempre hay conflictos, siempre suceden cosas. Bueno, solo diría esto, que todos los eventos del pasado han estado en el contexto, donde no ha habido una nación de Israel y que ahora hay una nación. Ellos están en la tierra. No ha habido nada más que conflicto, porque Satanás y las naciones circundantes no quieren que Israel ocupe la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y por eso ha habido un conflicto constante. Quiero decir, Satanás es muy territorial y Dios le prometió esa tierra a Abraham. Así que creo que esa es una de las razones que realmente es una señal reveladora. Es así. Digo eso como cuando tu luz de verificación del motor se enciende en tu carro. Realmente necesitas prestar atención a eso. Dios está parpadeando la luz del motor en la historia y en las naciones en este momento, y particularmente en Israel. Así que debemos de prestarle atención. Y sabes que podemos. No entraré en todos los eventos, pero hay una historia muy compleja. Hay un par de eventos finales en la historia reciente y también hay una historia lejana. Es el año 70 después de Cristo y el asedio de Jerusalén. Y fue entonces cuando entró Roma. Hablemos de ese evento en el año 70 después de Cristo, porque fue un evento realmente definitivo para Jerusalén y para el pueblo judío. ¿Qué sucedió en el año 70? Básicamente, Roma envió al general Tito a Jerusalén y puso sitio a Jerusalén. Durante muchos meses finalmente conquistó a Jerusalén y el monte del templo. Él quemó el templo como Jesús declaró en Mateo 24. No quedó piedra sobre piedra. Puedes ir ahí hoy y ver los restos de eso. Pero eso básicamente causó que los judíos pudieran ser expulsados de esa área. Hubo alrededor de 10,000 judíos que fueron masacrados inmediatamente allí mismo, en el lugar. Y luego en el año 135 después de Cristo, todos los judíos fueron expulsados y desterrados de la tierra, por lo que fue un evento muy significativo. Esto encaja en los 2000 años de historia de los judíos dispersos en unas 70 naciones por todo el mundo. Por lo que el hecho de que los judíos regresaran a su tierra después de 20 siglos de estar dispersos en 70 naciones es realmente el milagro en el Mediterráneo, tal como ha sido llamado. Y ningún otro grupo étnico ha hecho eso en la historia. Y sin embargo le sucedió a los judíos tal como Dios lo predijo. Y sucedió no hace mucho tiempo. Veamos este otro evento. Mencioné que habían dos eventos significativos de los que hablamos, el del año 70. Y ahora avanzamos hasta 1948, cuando Israel regresa al mapa, y este fue un evento monumental. Hablemos un poco sobre el significado de esto. ¿Sabes que había mucha gente esperando este evento? Muchos pensaron que nunca sucedería, y sin embargo sucedió en el año 1948. Dios predijo esto varias veces. De hecho, se ha dicho que cada profeta del Antiguo Testamento predice de alguna manera la reunión de los judíos en la Tierra Santa. La razón por la que esto es tan significativo es que al mirar las profecías del fin de los tiempos, en el libro de Apocalipsis, en Daniel, incluso en 2 Tesalonicenses, y Pablo y Juan con el anticristo, ninguna de estas profecías realmente puede tener lugar a menos que Israel esté en la tierra. Así que tienes una especie de conocimiento, un paso 1 y un paso 2.
El primer paso tiene que ser que Israel debe ser una nación nuevamente. Y luego el paso 2 tiene que suceder, que es toda la profecía del fin de los tiempos. Por lo que el precursor de las profecías que suceden es que el pueblo judío regrese a la tierra. Hasta la mitad de los judíos en todo el mundo ahora están de regreso en Israel nuevamente. Eso es solo una reunión sobrenatural que simplemente no se puede negar. Y quiero hablar un poco más y un poco sobre eso porque, como sabes, pasó mucho tiempo. En el medio probablemente hubo momentos en los que la gente pensó, ¿cómo puede suceder algo de esto? Porque no tiene ningún sentido. Los eventos no están alineados y sin embargo, aquí estamos donde los eventos ahora están alineados. Pero hablando del Antiguo Testamento en particular, cuando se trata de 1948, hay muchas conversaciones y profecías en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál crees que es la profecía más convincente e interesante en el Antiguo Testamento cuando se trata de esa reunión de Israel? Bueno, es solo el hecho de que el pueblo judío tenía una relación con Dios. Y la nación de Israel y Dios les dijo que si me obedecen, entonces los protegeré. Todo estará bien, pero si me desobedecen, los esparciré por la nación. Así que una vez más tenemos la apologética o la credibilidad de la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha dicho sobre el pueblo judío en el Antiguo Testamento se hará realidad. Y se ha hecho realidad, incluida esta recopilación. Otra cosa que dice en el Antiguo Testamento es que primero son reunidos físicamente como una nación, pero luego serán despertados o nacidos de nuevo si lo hacen espiritualmente. Me encanta lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 66, en el versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y por supuesto, un día, el 14 de mayo de 1948, todo se juntó. Esto debería sorprendernos de que estas antiguas profecías se hayan hecho realidad en los tiempos modernos. Y podemos verlo en tiempo real. Quiero decir, si tuviera que traer a un estadístico aquí para decirle, ¿qué posibilidades de que este país de hace 1900 años, que estuvo fuera del mapa, vuelva al mapa en cualquier momento? Sería casi un 0%, esencialmente de posibilidades de eso. Y aún así esos eventos están sucediendo. Y este conflicto actual es parte de este conflicto de tierras. Y también definitivamente hay un elemento espiritual en esto. Pero este conflicto que ha estado ocurriendo durante décadas es la versión moderna del mismo. Quiero leer Ezequiel 36:24, porque encuentro esto realmente convincente. Dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y leas escrituras como estas, escritas miles de años antes de 1948. Ahora puede haber algunas personas que digan que no se refiere a eso, sino a otra cosa, que se refiere a otro evento que ya sucedió. ¿Hay algún otro evento al que podría referirse? No, literalmente no hay nada que pueda rastrear a lo largo de toda la historia. En el pasado 2000 años, desde que los judíos fueron expulsados de la tierra. Y no podemos encontrar nada en la historia que se acerque ni siquiera remotamente. Hubo en el siglo XIX el movimiento sionista, que comenzó una especie de goteo gradual de regreso a la tierra. Pero la tierra era simplemente improductiva. Estaba llena de malaria y maleza, y no había árboles en la tierra, porque los árboles estaban sujetos a impuestos, y por eso era simplemente un lugar desolado. Pero en la gran soberanía de la forma en que Dios hace las cosas, Dios usó el holocausto y creó realmente una simpatía en todo el mundo por el pueblo judío. Y eso contribuyó a que ella pudiera ser declarada Estado una vez más, el 14 de mayo de 1948, por lo que realmente no puedes encontrar nada más. Pero el 14 de mayo realmente se convierte en ese cumpleaños, si se quiere, el cumpleaños moderno de la nación de Israel. Ahora mencioné obviamente Ezequiel 36, los capítulos que siguen a Ezequiel, capítulo 38. Y esto es algo de lo que tú y yo hemos hablado muchas veces, pero quiero mencionarlo porque obviamente sabes que la reunificación ocurrió y continúa ocurriendo. La gente continúa regresando a Israel. Pero en Ezequiel 38 tienes esta conversación sobre Gog, de la tierra de Magog. Esta es una de las piezas sobre las que muchos expertos en profecía debatirán y discutirán.
Absolutamente hay una coalición de naciones que rodean a Israel. En el libro de Ezequiel, que esencialmente vienen contra Israel, incluido Rusia, que viene desde el norte. Por lo que existe esta alianza que se hace entre todas estas naciones y la forma en que cada una de ellas es una nación musulmana, con la excepción, por supuesto, de Rusia. Todas se unen y lanzan un ataque contra Israel en un día. Y la Biblia describe que eso va a suceder. En los últimos días sucede durante una época en la que hay una sensación de paz y seguridad en Israel y en la tierra en la que viven, en ciudades sin murallas que no están protegidas. Obviamente esta invasión no ha sucedido. No hay nada registrado en la historia porque no pudo haber sucedido antes de 1948, porque no existía Israel. Y desde 1948 ciertamente no ha sucedido también, por lo que tiene que ser una fecha futura. Muchos eruditos de la Biblia lo ubican alrededor del tiempo del comienzo de lo que se conoce como el periodo de la tribulación, en algún momento después del arrebatamiento. Pero no sabemos la fecha exacta, solo sabemos que vendrá en algún momento de los últimos días. Pero ciertamente no ha sucedido todavía. Así que todavía estamos esperando esa profecía y estamos esperando ver algo de paz antes de que eso suceda. Absolutamente Daniel 9:26 a 27 habla del anticristo, estableciendo un tratado de paz en Israel. Ahora, esto es lo que es muy interesante en este momento. Lo que acabamos de observar, una guerra en el Medio Oriente, hay más volatilidad. No sabemos qué más va a pasar en esta guerra, qué tan grave se pondrá. Pero en cualquier momento, si alguien interviniera ahora mismo y simplemente trajera tranquilidad total a aquellos que están furiosos y que acabe la guerra, esa persona sería aclamada como el Mesías, como un sabio sobrenatural, como un príncipe de paz, por así decirlo. Y la Biblia dice que finalmente en los últimos días eso sucederá. Así que realmente veo que esta guerra contribuye a ese caldero hirviendo del Medio Oriente. Eso hervirá a un punto de ebullición excesivo en que el anticristo eventualmente entrará y traerá la paz a eso. Así que no ha sucedido todavía. Pero ciertamente se están preparando esas condiciones previas para esta guerra. Y usted conoce muchos de estos eventos, obviamente. Nadie sabe el día o la hora. Hay un tipo de evento medidor bisagra que estamos esperando y se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y creo que ese evento del rapto tiene lugar al principio justo antes del comienzo del periodo de la tribulación. No hay fechas para eso, no hay tiempos reales que podamos atribuir a eso. Es lo que llamamos la doctrina de la inminencia, lo que significa que podría suceder en cualquier momento. Pero no creo que la iglesia, la novia de Cristo, vaya a sufrir la ira de Dios durante el periodo de la tribulación. Así que lo que veo como el próximo evento profético y luego el siguiente en algún momento, ya sean semanas o meses, será la firma de ese tratado de paz con el anticristo, que comenzará oficialmente el reloj de 7 años del periodo de tribulación. Cuando lee el Salmo 46 y Jerusalén está a punto de ser asediada por Asiria, Dios le dice al pueblo israelí que se queden quietos o que dejen de esforzarse y sepan que yo soy Dios. En otras palabras, en medio de un mundo que se destruye, lo que quiero que haga es que sepan que soy Dios. Bueno, eso es lo que todo el libro de Apocalipsis hace por nosotros, el gran final de Dios. Así que Apocalipsis no solo tiene los eventos del fin de los tiempos y de lo que va a pasar en el fin del mundo, sino que va más allá. Dios también quería que supiéramos quién era Él y cómo podemos realmente conocerlo y aferrarnos a Él durante tiempos que son muy amenazantes y que se están adaptando bien. Y ahora mismo mucha gente solo, como pregunta final, están observando lo que está sucediendo. Y muchos cristianos se sienten inquietos y temerosos. Se preguntan cómo encaja esto en lo que sucederá a continuación. Incluso en cuestiones prácticas de que otros países se involucren en esto. Para las personas que podrían estar en pánico o muy temerosas en este momento, a la luz de lo que están viendo suceder en el Medio Oriente, yo diría que vayan a Apocalipsis 4. Y en Apocalipsis 4 Juan ve un trono y ve que Dios está a cargo de todo, a pesar de que la tribulación está a punto de comenzar. Y su narrativa de que Dios está en su trono, que todo está bien. El cielo nunca entra en pánico, nunca llama al 911, nunca se reúne con una sesión de emergencia. Nosotros podemos descansar en esa soberanía.
Y como una mujer muy apropiadamente dijo, que la soberanía de Dios es mi serenidad. Deja que el control que Dios tiene en el cielo sea tu serenidad durante estos tiempos. Esto es un mensaje muy poderoso. ¿Y tú qué opinas acerca de estas profecías bíblicas de los últimos tiempos acerca de Israel? No dudes en dejarnos tus comentarios y preguntas. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. Bendiciones.